Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto de la historia de los impuestos. Cuando pensamos en los impuestos, a menudo nos viene a la mente esa sensación de obligación, el trámite administrativo, la factura que llega a casa o la retención en nuestra nómina mensual. Sin embargo, para entender verdaderamente por qué existen y cómo han moldeado el mundo, debemos despojarnos de la visión puramente burocrática y mirarlos a través del prisma de la historia y de la evolución de las sociedades humanas. Los impuestos no son un invento moderno, ni una ocurrencia de los gobiernos actuales. Son, de hecho, el pegamento económico y social que ha permitido la existencia de las civilizaciones desde que el ser humano decidió asentarse, cultivar la tierra y vivir en comunidad. Si viajamos en el tiempo, hasta los albores de la civilización, en las ricas llanuras de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, encontramos los primeros registros escritos de la humanidad, que curiosamente no son poemas épicos ni tratados de filosofía, sino tablillas de arcilla con registros contables de tributos. En aquellas primeras ciudades-estado, como Ur o Babilonia, los ciudadanos no pagaban con monedas, porque el dinero tal como lo conocemos no se había inventado, sino que entregaban un porcentaje de sus cosechas, cabezas de ganado o medidas de grano al templo o al palacio del soberano. Este sistema primitivo respondía a una necesidad vital, ya que para que una comunidad funcione y esté protegida contra las crecidas de los ríos o los ataques de pueblos enemigos, hace falta construir canales de riego, murallas y almacenes de comida para las épocas de escasez. Los gobernantes de Mesopotamia entendieron que estas obras faraónicas no las podía realizar un individuo por su cuenta, sino que requerían el esfuerzo colectivo y la aportación de todos los miembros de la sociedad. Así nació el concepto original del tributo, una entrega de bienes a una autoridad central a cambio de organización, infraestructuras y seguridad. Paralelamente, en el antiguo Egipto, el sistema fiscal se organizó de una manera asombrosamente sofisticada bajo la figura del faraón, quien era considerado un dios en la tierra, y por lo tanto, el dueño absoluto de todo el suelo egipcio. Los campesinos que cultivaban las fértiles riberas del Nilo pagaban sus impuestos en forma de grano, lino, ganado y también mediante su propio trabajo físico. Este impuesto de trabajo, conocido históricamente como corvea, obligaba a miles de súbditos a trabajar durante los meses de la inundación del río, en la construcción de los grandes monumentos, templos y las famosas pirámides que hoy en día seguimos admirando. Los escribas egipcios eran los funcionarios encargados de medir los campos tras las crecidas del Nilo y calcular con precisión milimétrica cuánto debía pagar cada agricultor, utilizando para ellos herramientas como los nilómetros, que median la altura del agua para predecir la abundancia de la cosecha y ajustar la tasa impositiva. Si la inundación era buena, el impuesto subía. Si había sequía, se ajustaba para evitar hambrunas devastadoras que pudieran desestabilizar el reino. Al avanzar la historia y trasladarnos a la cuenca del Mediterráneo, el mundo grecorromano introdujo conceptos revolucionarios que cambiaron la relación entre el ciudadano y el fisco. En la Atenas clásica, por ejemplo, existía una visión muy particular de los impuestos directos, ya que se consideraba que pagar un impuesto regular sobre la renta de la persona era un rasgo propio de esclavos o de súbditos de tiranías orientales, no de hombres libres. Por ello, los ciudadanos atenienses pagaban principalmente impuestos indirectos, que se aplicaban a las mercancías que entraban y salían de los puertos, o tasas por el uso de los mercados públicos. No obstante, para las grandes necesidades de la ciudad, como la construcción de la flota de guerra o la organización de las festividades religiosas, los atenienses inventaron la liturgia, que consistía en un impuesto voluntario y de prestigio social obligatorio para los ciudadanos más ricos. Los hombres más acaudalados de Atenas competían entre sí para financiar de su propio bolsillo un barco de guerra o una obra de teatro, ganando con ello el respeto,
la influencia política y el aplauso de sus conciudadanos. Sin duda, fue el Imperio Romano el que llevó la gestión fiscal a un nivel de escala continental y profesionalización nunca antes visto. Durante la República y los primeros siglos del Imperio, Roma basó su expansión y mantenimiento en un entramado tributario bicéfalo que combinaba impuestos directos sobre la propiedad de la tierra y sobre los individuos, el llamado tributum capitis, con una enorme variedad de impuestos indirectos sobre el comercio, las herencias y la liberación de esclavos. En los territorios conquistados, las provincias, la recaudación estuvo inicialmente en manos de los publicanos, que eran contratistas privados que compraban al Estado romano el derecho a recaudar impuestos en una zona determinada. Este sistema privatizado dio pie a inmensos abusos y corrupción, ya que los publicanos cobraban a la población local mucho más de lo que exigía Roma para quedarse con la diferencia y amasar fortunas colosales, lo que generó un profundo resentimiento en las provincias y constantes revueltas populares. Consciente de este peligro, el emperador Augusto reformó el sistema, eliminando al pie a los publicanos privados y creando una burocracia imperial de funcionarios públicos fijos encargados de la recaudación, basándose en censos de población y de tierras exhaustivos. Con el paso de los siglos, el gasto militar del imperio para defender unas fronteras inmensas frente a las invasiones bárbaras creció tanto que la presión fiscal se volvió insoportable para los ciudadanos romanos, lo que provocó el abandono de tierras de cultivo, la inflación monetaria y la devaluación de la moneda, factores que contribuyeron decisivamente al colapso y caída del Imperio Romano de Occidente. Con la llegada de la Edad Media, el mapa de Europa se fragmentó en una multitud de reinos feudales, y el sofisticado sistema de recaudación centralizado de Roma desapareció por completo. En el mundo feudal, el impuesto se transformó en una red de obligaciones personales y locales, basadas en el vasallaje y la propiedad de la tierra. El campesino, que se encontraba en la base de la pirámide social, debía entregar al señor feudal una parte de lo que producía en las tierras del feudo, a cambio de protección militar frente a los bandidos y ejércitos rivales. Además, los siervos estaban obligados a pagar tasas por utilizar los monopolios del señor, como el molino para moler el grano, el horno para cocer el pan o la prensa para el vino. A esto se sumaba el diezmo, un impuesto obligatorio de origen religioso, que consistía en entregar la 10ª parte de todas las cosechas y ganancias a la Iglesia Católica para el mantenimiento del clero, los templos y la asistencia a los pobres. El sistema fiscal medieval era caótico, descentralizado y profundamente injusto, puesto que los nobles y el clero estaban exentos de pagar la mayoría de las cargas tributarias, haciendo recaer todo el peso de la financiación del territorio sobre los hombros del campesinado y de la naciente burguesía urbana que empezaba a florecer en las ciudades. Con el renacimiento de las ciudades y el auge del comercio, a partir del siglo XII, los reyes comenzaron a recuperar el poder central frente a los señores feudales, y para ello necesitaron dinero en efectivo para pagar ejércitos de mercenarios profesionales, en lugar de depender de la lealtad militar de la nobleza. Esto dio origen a las asambleas representativas, como las Cortes de Castilla, el Parlamento inglés o los Estados Generales en Francia, donde los reyes se veían obligados a negociar con los representantes de las ciudades la concesión de subsidios e impuestos extraordinarios, a cambio de otorgar fueros, privilegios o libertades comerciales. El paso de la Edad Media a la Edad Moderna supuso la consolidación de los estados absolutos, donde los monarcas concentraban todo el poder y requerían inmensas sumas de dinero para costear las continuas guerras religiosas y coloniales, así como el lujo de las cortes reales. En la España de los Austrias, por ejemplo, la economía y el imperio se sostenían en gran medida gracias a las remesas de plata que llegaban de América, pero sobre todo gracias a la alcabala, un impuesto indirecto que gravaba casi cualquier transacción comercial de compraventa dentro del reino y que resultaba sumamente gravoso para la actividad económica interna. En Francia, el sistema fiscal del antiguo régimen
se volvió extremadamente complejo y opresivo, destacando impuestos directos como la talla, que pagaban exclusivamente los plebeyos, y monopolios estatales odiados por la población como la gabela, el impuesto obligatorio sobre la sal, un producto de primera necesidad indispensable para la conservación de los alimentos, la profunda injusticia de un sistema donde las clases privilegiadas no contribuían económicamente y el pueblo llano se asfixiaba bajo el peso de los impuestos, fue el combustible que encendió la mecha de la Revolución Francesa en el año 1789, transformando para siempre la historia del mundo. Paralelamente, en el ámbito anglosajón, la resistencia contra los impuestos injustos, aplicados sin el consentimiento de los gobernados, dio origen a otro de los grandes hitos de la modernidad. En la década de 1770, el gobierno británico decidió imponer nuevas tasas a sus colonias americanas sobre productos cotidianos como el papel timbrado, el vidrio, el plomo y el té, para sufragar los gastos de las guerras previas contra Francia. Los colonos americanos, que no tenían representantes en el Parlamento de Londres, se rebelaron bajo el lema de que no podía haber impuestos sin representación política. El famoso motín del té en el puerto de Boston, donde los colonos arrojaron los cargamentos de té británico al mar, fue el acto de desobediencia civil que precipitó la guerra de independencia de los Estados Unidos y la creación de una nueva nación fundada sobre el principio del control ciudadano de la fiscalidad. El siglo XIX y la Revolución Industrial trajeron consigo una transformación económica sin precedentes que obligó a replantear por completo la naturaleza de los impuestos. Con la aparición de las grandes fábricas, el crecimiento de las ciudades, la construcción de redes ferroviarias y el nacimiento de una inmensa clase obrera, los antiguos impuestos basados casi exclusivamente en la propiedad de la tierra o en el comercio local resultaron obsoletos e insuficientes para las necesidades de los nuevos estados industriales. Fue en este contexto de cambio radical donde empezó a fraguarse el modelo fiscal contemporáneo. Uno de los pasos más trascendentales se dio en el Reino Unido en el año 1842, cuando el primer ministro Robert Peel reintrodujo de forma permanente el impuesto sobre la renta, una tasa directa que gravaba los ingresos individuales de las personas y los beneficios de las empresas de manera proporcional. Aunque inicialmente se concibió como una medida temporal para equilibrar las finanzas del Estado y reducir los aranceles comerciales, el impuesto sobre la renta demostró ser una fuente de ingresos tan estable, predecible y potente, que pronto fue adoptado por las principales potencias económicas del mundo. A medida que avanzaba el siglo XX, los estados se enfrentaron a desafíos de una magnitud colosal, como las dos guerras mundiales y la Gran Depresión económica de los años 30. Estos acontecimientos históricos exigieron una movilización de recursos económicos nunca antes vista en la historia humana, para financiar los gigantescos ejércitos, la producción armamentística y, posteriormente, la reconstrucción de las naciones devastadas por el conflicto. Los gobiernos tuvieron que elevar los tipos impositivos del impuesto sobre la renta a niveles que hoy nos parecerían astronómicos, alcanzando en algunos países occidentales tipos marginales superiores al 80% para las rentas más altas durante las décadas de 1940 y 1950. Esta gigantesca concentración de recursos económicos en manos de los estados, lejos de desaparecer tras el fin de las guerras, sentó las bases para el nacimiento del estado del bienestar moderno. Los ciudadanos occidentales aceptaron mantener una presión fiscal elevada a cambio de recibir servicios públicos universales y de calidad que antes eran inimaginables para el ciudadano común. Sanidad pública, educación gratuita para todos los niños, sistemas de pensiones de jubilación para los ancianos, carreteras asfaltadas, subsidios de desempleo y seguridad social. El impuesto dejó de ser visto únicamente como un tributo forzoso para costear las guerras del rey, y pasó a entenderse como un mecanismo solidario de redistribución de la riqueza y de garantía de cohesión social, donde quien más ingresos tiene, aporta más al fondo común para asegurar un nivel de vida digno a todos los miembros de la comunidad. En la actualidad, el sistema fiscal de cualquier país desarrollado
es una maquinaria enormemente compleja que combina principalmente tres grandes tipos de impuestos para equilibrar la eficiencia económica y la justicia social. En primer lugar, tenemos los impuestos directos, que se aplican directamente sobre la capacidad económica de las personas o empresas, siendo el máximo exponente el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este impuesto suele tener un carácter progresivo, lo que significa que el porcentaje de impuestos que se paga aumenta a medida que aumentan los ingresos del ciudadano, buscando que el esfuerzo fiscal sea equitativo. En segundo lugar, encontramos los impuestos indirectos, que no miran la renta de la persona, sino sus actos de consumo o transmisión de bienes, siendo el más conocido el impuesto sobre el valor añadido, que se aplica como un porcentaje sobre el precio de cada producto que compramos en el supermercado o cada servicio que contratamos, desde un café hasta un coche. Por último, están las tasas y contribuciones especiales, que se pagan cuando un ciudadano hace un uso privativo de un servicio público, como la tasa de recogida de basuras o la tasa por expedir el documento nacional de identidad. Sin embargo, el diseño de un sistema fiscal perfecto es uno de los debates más intensos, apasionantes y vivos de la ciencia económica y de la política contemporánea, puesto que no existe una receta única ni un consenso absoluto. Por un lado, los defensores de una presión fiscal baja argumentan que si los impuestos sobre los beneficios empresariales y sobre las rentas del trabajo son excesivamente altos, se puede desincentivar la inversión, el emprendimiento y el esfuerzo personal, ya que las personas y las empresas pueden sentir que el Estado se queda con una parte desproporcionada del fruto de su trabajo, lo que podría ralentizar el crecimiento económico y la creación de empleo. Por otro lado, los partidarios de mantener una fiscalidad sólida y redistributiva sostienen que sin unos ingresos fiscales suficientes, es imposible financiar unos servicios públicos de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la paz social y la protección de los colectivos más vulnerables de la sociedad, advirtiendo que una reducción drástica de los impuestos conduce inevitablemente al deterioro de las escuelas, los hospitales y las infraestructuras públicas, ensanchando la brecha de la desigualdad social. En el mundo globalizado y digital de nuestros días, los sistemas fiscales se enfrentan a retos inéditos que las leyes del siglo pasado no alcanzaban a prever. Uno de los mayores desafíos actuales es la fiscalidad de las grandes corporaciones multinacionales y tecnológicas, que operan en múltiples países de forma virtual y poseen activos intangibles como algoritmos, patentes y marcas, lo que les permite trasladar legalmente sus beneficios de un país a otro mediante complejas estrategias contables para tributar en territorios con impuestos extremadamente bajos, conocidos como paraísos fiscales. Para hacer frente a esta situación, la comunidad internacional ha tenido que reaccionar mediante acuerdos globales coordinados por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo buscando establecer un impuesto mínimo global sobre sociedades para evitar una competencia fiscal destructiva entre las naciones que acabe vaciando las arcas públicas. Asimismo, el auge de las criptomonedas, el comercio electrónico internacional y el teletrabajo transfronterizo están obligando a las agencias tributarias de todo el mundo a modernizarse a pasos agigantados, utilizando herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos masivos para detectar el fraude fiscal, asegurar el cumplimiento de las leyes y garantizar que todo el mundo contribuya de manera justa al sostenimiento de las cargas públicas. En conclusión, mirar la historia de los impuestos es mirar el espejo de nuestra propia evolución como seres humanos en sociedad, desde los escribas de Mesopotamia midiendo el trigo con cañas a la orilla del Nilo, hasta los complejos servidores informáticos de las agencias tributarias modernas, que procesan millones de declaraciones de la renta en tiempo real. El fondo del asunto sigue siendo exactamente el mismo. Los impuestos no son un fin en sí mismos, sino el instrumento económico que hemos desarrollado para transformar los recursos individuales en logros colectivos.
cada carretera por la que viajamos, cada hospital que nos cura, cada escuela que educa a las nuevas generaciones y cada pensión que sostiene a nuestros mayores existe, porque hay una sociedad detrás que ha decidido compartir el esfuerzo económico para construir un futuro común. Comprender la historia, el funcionamiento y el propósito de los impuestos nos permite ser ciudadanos más formados, críticos y conscientes de la importancia de cuidar, gestionar con responsabilidad y valorar el patrimonio público que nos pertenece a todos. Espero que esta explicación clara, directa y rigurosa os haya servido para entender de manera profunda un tema que nos afecta a todos en nuestro día a día. Si os ha gustado esta clase magistral y queréis seguir aprendiendo sobre economía, historia, ciencia y actualidad de una manera sencilla y rigurosa, os animo encarecidamente a que os suscribáis al canal El Comentario, donde seguiremos explicando todo lo que necesitas saber para comprender el mundo que nos rodea de la mano de los mejores contenidos.